Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Saludos, este es un nuevo episodio del podcast de Omar García en Pocas Palabras. Siempre agradeciendo a la Universidad Central de Nicaragua que nos permite acercarnos a ustedes a cualquier hora del día y de la noche y en cualquier lugar del mundo, gracias a la tecnología, gracias a internet, porque los podcasts usted los puede guardar, lo baja en su teléfono celular, en su tableta, en su computadora y lo puede escuchar a la hora que más le convenga, a la hora que más le guste el tema. Estos temas son sobre lectura y tratamos de invitar a personalidades, a personas que trabajan en este mundo de la literatura, pero que también son aficionados a la lectura. Hoy vamos a platicar con el doctor Pedro Rivera Mendoza. ¿Doctor en qué, don Pedro? Soy doctor en ciencias biológicas con especialidad en entomología médico-veterinaria. Ajá. Actualmente está en la docencia, ¿verdad? ¿Todavía? Actualmente estoy en la docencia, estoy jubilado, pero ahí con el ejercicio intelectual. Claro, porque si no uno se aburre, ¿verdad? Sí, así es, naturalmente. Si algún día me llego a jubilar, pienso seguir trabajando, aunque sea si todavía tengo la capacidad de hablar. Sí, porque ¿verdad? Si no realmente se va a aburrir mucho, se va a debilitar, le va a dar Alzheimer y entonces es peligroso. Es peligroso y lo bueno es que tenemos este tipo de profesiones, profesor, porque podemos interactuar con las demás personas, conversar y eso es bueno. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Usted cómo se relaciona con el mundo de los libros? Transpórtese hacia su niñez, ¿cómo comienza todo esto? Bueno, una pequeña información. A los 19 años yo no sabía leer. Sí. Nací campesino en el sentido no técnico, sino del hecho de haber nacido en el campo, ¿no? Mis padres pues eran muy pobres, no pudieron darme educación, aunque tenía la intención de pagarnos alguna maestrita de vez en cuando, pero naturalmente no aprovechamos, ¿no? De las maestras del barrio, ¿verdad? Las que le enseñaban a leer a uno. Sí, del barrio. Sí. La traían de Camuapa, que es el pueblo más vecino, y la muchacha llegaba cada 15 días a darnos una media lección, pero realmente no aprovechamos ese momento, ¿no? Llegaron 19 años prácticamente siendo un analfabeta funcional, ¿no? Y a partir de ahí, algunos enamorados de mi hermana menor estudiaban en la normal de Jinotepio, uno de ellos, el enamorado, que llegaba a hacerle visitas en vacaciones con otro compañero también de la normal. Mientras él platicaba las cuestiones de amores con mi hermana, por supuesto, mi madre en medio de los dos, ¿verdad? Era la época. El otro empezaba a hablarme de la geografía universal, de la civilización griega, de la historia universal. Y luego que aquellos terminaban su plática, entonces el otro amigo platicaba con mi madre, cosas de familia, y el otro se me ponía a enseñarme las famosas 4 reglas, ¿no? Final de un tiempo, en aquel tiempo las vacaciones eran de 3 meses. Al final de esos 3 meses logré, gracias a Dios, asimilar las letras, a aprender a leer prácticamente. Aprovechando esos encuentros. Aprovechando esos encuentros y se contuberniaron con una viejita maestra que había sido monja de la única escuela que había en la ciudad en ese tiempo. Ya para entonces ya vivíamos en Camuapa, ¿no? En la ciudad, ¿verdad? Y la maestra en otros 2 meses me capacitó como para hacer un examen de aptitud para ver a qué grado podía ingresar en la escuela, ¿no? No había turnos nocturnos, solamente lo normal de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Se contubernió esta maestra con la directora de la escuela para que me hicieran el examen de aptitud. Lo hice y me ajustó para entrar a 5º grado. ¿A 5º grado? Sí. A partir de ahí... En esa época era bastante común, ¿verdad? Que las personas entraran ya sabiendo leer al colegio, con las maestras que había en los barrios y en la correcto. casa. Casi era común que ya sabían las letras, ya sabían argumentar palabras, pero bueno, se dio esa oportunidad. Ahora el problema era que como me matriculaba, si tenía 19 años, los chavalos de 5º grado eran de 12, 11, de esa edad. ¿Y no había nocturna? No había nocturna. Entonces, la naturaleza me favoreció con el volumen corporal que me dio, ¿no? Era flaquito, chiquito, daba la apariencia que tenía 12, 11 años y me matricularon como que tenía 12 años. De tal manera que en los papeles del Ministerio de Educación yo tengo 7 años menos que lo que realmente tengo en la actualidad, ¿no? Ahora tengo... Pero era una necesidad de aprender. Era una necesidad de aprender. Y no estaba contemplado en la ley. Correcto, no estaba contemplado en la ley. Bueno,
se hizo para bien, ¿verdad? Sí. Después de eso ya no me detuve, terminé la primaria con altos honores, con un montón de medallas y bandas que yo me sentía como Napoleón Bonaparte, ya para entonces lo había visto en la figurita, ¿no? Eso por el gran interés de Sí, ser por una el persona gran interés. adolescente y querer estudiar. Sí, claro, fue un interés como quien dice casi desmedido, ¿no? Y continué, ya entré a la secundaria ya 21 años. Y lo primero que me encontré una maestra que en su juventud había sido novia del presidente René Chic. Ajá. En otras palabras, que era profesor, ¿no? Él era profesor. Él fue profesor, sí. Ella fue su novia, casi llegó a ser primera dama, ¿no? Pero se casó con otro señor. Se llamaba ella doña Salvadora Moncada Estrada de Serna, ¿no? Uh-huh. Ella daba en el Instituto Nacional la clase que para entonces se llamaba Lengua y Literatura Castellana. Y la señora, la primera tarea que nos dejó es, para el año vamos a leer los 5 primeros libros que Rubén Darío leyó siendo adolescente y que los siguió leyendo en su juventud. La Divina Comedia de Dante Alighieri, El Quijote de la Mancha de don Miguel de Cervantes Saavedra, La Vida es Sueño de don Pedro Calderón de la Barca, Las Mil y Una Noches, que es el cuento folclórico por excelencia de los árabes, ¿no? Sí. Y la otra era la Biblia, ¿no? En ese tiempo, le estoy hablando de 1963, por ahí, ¿no? En ese tiempo era prohibido leer la Biblia por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prohibía que se leyera la Biblia. Y yo me la encontré por casualidad en un médico que me contrató para que fuera su asistente. El médico era borracho consuetudinario, desgraciadamente atendía a algunos clientes, era muy buen médico, había sido director del Hospital Nacional de Panamá. Y bueno, por su vicio fue a parar a un pueblo como el nuestro, que era un pueblito pequeño en aquel tiempo, ¿no? Y me contrató para que fuera su asistente, que le recibiera los clientes, los pacientes que llegaban. Y traveseando en la gaveta me encontré con una Biblia, ¿no? Uh-huh. Y me la leí en un año completa. Desde el Génesis al Apocalipsis, y al terminar el año ya había leído los 5 libros que la maestra nos había indicado, ¿no? ¿Podría decir entonces usted que eso le dio el impulso del apego a la lectura? ¿O no? Sí, en realidad yo creo que eso fue, porque a partir de ¿O hay ahí, un libro en particular que usted haya dicho voy a seguir buscando otros tipos? Bueno, ¿no? En realidad todos los libros, todos los temas me interesaban, ¿no? Y me interesan todavía cualquier tipo de tema. Hago lo que dice San Pablo, lea, escudriñelo todo, retenga lo bueno, ¿no? Exacto. Y escudriñar todos los días las cosas escritas para ver si las cosas son realmente como las cuentan, ¿no? Exacto. Entonces le puse muy especial interés a la Biblia hasta hoy. Tengo varios escritos ahí listos esperando tener dinero para publicarlos, que son bien interesantes los temas. No le voy a contar ninguno porque son largos de explicarlo, tal vez en otra conversación hablamos de ello, ¿no? Ajá. Pero empecé a leer, leí todos esos 5 libros para cumplir la tarea. ¿Y hoy sigue leyendo? ¿Cuál es su rutina? Sigo leyendo. ¿Cuáles son sus temas preferidos? Bueno, normalmente me encantan los temas de esoterismo, los temas de ciencia y los de filosofía política. Esos 3 temas son los que prefiero, ¿no? Tengo entendido que usted estuvo en Rusia también, ¿verdad? Sí, estudié en Rusia, allá saqué mi doctorado en ciencia biológica, hice mi maestría en entomología médica también por allá. Y allá mismo tuve la oportunidad de escribir el primer librito que se llama Aporte de la Biología al Desarrollo de la Filosofía Materialista. ¿Primer libro? Sí, mi primer libro. ¿Cómo se inspiró? No mi primero, sino el tercer libro, porque ya había escrito 2 antes en el área bíblica religiosa, ¿no? Ajá. Pero este fue el primer libro científico que escribí. ¿Estando en Rusia? Estando en Rusia, lo escribí como parte de un examen que se hacía, ¿no? Pero después lo acomodamos. ¿Como una tesis? Sí, como una tesis, pero no era propiamente una tesis, se le llama autorreferato, ¿no? Que es un tema que le dan a uno para demostrar su actitud en el área que ha escogido para sacar el doctorado, ¿no? Entonces, yo lo que planteé en el libro era mi conocimiento sobre lo que tenía con respecto a la biología hasta entonces, ¿no? Y me interesaba la ciencia en relación con la filosofía. Y por tanto el libro pues le intitulé Aporte de la Biología al Desarrollo de la Filosofía Materialista. Fue publicado en ruso en una editorial de la universidad y como era parte del trabajo, pues los derechos de autor pues eran de ellos. Ahí quedaron. ¿Pero se trajo su copia o no? Me traje mi copia en español. En español porque primero la hice en español y después la pasé en ruso. Y no he tenido tiempo realmente como para pasarla pues al español. ¿Cuántos libros entonces usted ha escrito? Tengo 7. ¿Y temas variados? Sí, temas variados.
Por ejemplo, tengo dos que los escribí, como le decía, desde el punto de vista bíblico-religioso en Guatemala. Uno se llama Los Ángeles y Satanás y otro se llama Cartas del Apóstol San Pablo desde la cárcel. Ajá. Esos son dos. Después escribí este que le acabo de mencionar, el desarrollo de la filosofía, el de la aporte de la biología, el desarrollo de la filosofía materialista. Un poemario que fue publicado en 1999 que le intitulé Sin nombre, sin título y sin nada, ¿no? Eso es porque todo el mundo le pone títulos a los libros. Ajá. Yo no le quise poner ninguno, ¿no? Entonces lo puse así de esa manera. Sin nombre, sin título, sin nada. Sin embargo, le puse un subtítulo como Niños de la calle, ¿no? Después escribí Sandino, un filósofo con sombrero. Sí, que tuve la oportunidad de estar en la presentación. Sí, me gustó muy ordenadita la presentación. Sí. Y la forma de cómo va retratando usted lo de Sandino. Y ahí yo miré el asunto esotérico por lo que usted escudriñó en esta personalidad realmente, ¿verdad? Sí, claro. Y este libro tiene una curiosidad, que primero me fue publicado en una editorial en Moldavia, se llama Editorial Española, pero ellos me dieron la opción, como lo sacaron a la venta muy caro. Vale, digamos, en línea 60 euros, demasiado caro, ¿no? Entonces para nuestro público eso es demasiado. Exacto. Pero ellos, como parte del contrato, me autorizaron a escribir una edición propia, que fue la que publiqué aquí. La que publicó. ¿Ya está publicada entonces? Ya está publicado. ¿Y dónde se encuentra el libro? Se puede comprar en línea, ellos lo distribuyen creo que en España y en Moldavia. Ajá, pero ya no está al precio que usted dice, ya está más barato. Ese es al 60 euros. Es el que vale 60 ¿Y el que usted sacó ahora aquí en Nicaragua? Se vende en la librería Rigoberto López Pérez. Ajá, y en el centro comercial, donde el doctor Aldo Díaz Lacayo. Exacto. Ahí. Lo saludamos. Sí, ahí, y lo distribuyo a 100 personas que me lo... Se llama Un filósofo con sombrero. Sandino, un filósofo Sandino, un filósofo con sombrero, lo pueden buscar. Si lo pudiéramos resumir en pocas palabras, ¿de qué se trata? Sí, correcto. El argumento es el siguiente, ¿verdad? Todo el mundo habla de Sandino como guerrillero, como el héroe que se le enfrentó a un imperio, a la potencia más grande. Se lo imagina armado uno ahí, detrás de una trinchera. Y así es que se maneja, ¿no? Sí. Solamente ideológico, político, pero nadie le ha visto la característica de que el hombre era un filósofo. Y para mí de la talla de Platón, Aristóteles y todo eso, ¿no? Sí. Porque aquellos se llamaban filósofos porque crearon filosofía. Tenían su propio sistema filosófico. Por ejemplo, para algunos se llamaba la entelequia, para otros era el aire, para otros era el agua, para otros la tierra, etcétera. Para otros el no ser, etcétera. Sandino tenía el suyo, que está plasmado, y eso nadie lo ha visto, en el manifiesto de San Albino. En el manifiesto de San Albino todo el mundo dice, chocho, bueno, qué bien que dice el hombre, nosotros iremos hacia el sol de la libertad. Sí. Pero hay algo que se le escapa que dice, en el principio, dice, hubo una gran voluntad de ser lo que no se era. Esto se llama éter, dice, del principio de creación de todo lo que existe en el universo, según Sandino, es el éter. Pero nadie lo tomó en cuenta eso. En los griegos, filósofos antiguos, medio tocaron de soslayo eso y lo abandonaron. Sin embargo, Sandino lo retomó. Antes, dice, hubo una gran voluntad de ser lo que no se era, y eso de ser lo que no se era se llama ontología. Ontología. Que es una de las pilares fundamentales de la filosofía, ¿no? La ontología, que es la doctrina del ser. El éter es el espíritu que hace que todo exista para él, ¿no? ¿Por qué cree usted que no escudriñaron a ese Sandino? Porque todo lo queremos ver así como un libertador, como un luchador, como un guerrillero. Yo pienso que es por el interés que ha mediado siempre, o que me dio, digamos, en su rescate. Exacto. Porque, digamos, a Sandino prácticamente, Anastasio Somoza García prácticamente lo erradicó de la gente. Sí. Y que era lo que creíamos antes de Sandino, que era criminal. Que era un bandolero. Que era un bandolero, que era un asesino, que el corte chaleco, que un montón de cosas, ¿no? Exacto. Que fascineroso y todo eso. Entonces, al rescatarlo, que viene Carlos Fonseca y lo rescata, pero lo rescata desde el punto de vista ideológico-político, ¿no? Antiimperialista. Antiimperialista, patriota, héroe nacional, nacionalista. O sea, estas generaciones lo conocemos de esa manera. Exacto, así lo conocemos. Y fíjese que eso me gusta, profesor,
profesor, porque también el doctor Alejandro Bendaña escribió un libro reciente sobre las mujeres de Sandino, el entorno, y ese es un libro que también se lo recomiendo, porque son facetas que nosotros no estudiamos o no conocemos, porque usted lo acaba de mencionar. Claro. Se rescata una figura, pero en la línea en que se tiene. Por ejemplo, se puede hablar de Bolívar, pero Bolívar también tuvo una vida privada, una vida íntima, cómo se vino de Francia, por qué se vino. Eso ya sería otro elemento que le podría interesar a otra gente. Claro, eso es. Tenemos nosotros héroes grandísimos, Darío y Sandino. De los dos solo se ha señalado ciertas cosas. Casualmente en la universidad presenté un tema a los estudiantes que se llama el anticlericalismo de Darío. Universidad Central de Nicaragua, sí, ¿verdad? Correcto, ahí mismo, ¿no? El anticlericalismo de Darío, porque ese aspecto no se lo mencioné al inicio de los libros, ¿no? Sí. Después de que leí los 5 libros de tarea que nos había dejado la maestra, primera vez entraba a la biblioteca del colegio. Y me encontré como que fui derechito a eso, a un librito pequeño, gruesecito, con páginas muy delgadas, con papel cebolla que le llaman. Sí, que le dice finito. Como de Biblia, ¿no? Y con una pasta lujosa, se llama Obras Completas de Rubén Darío, Ediciones Aguilar, Española, en 1945, perdón. Lo leí todito también y encontré, me llamaba la atención, porque siempre me ha llamado esa cuestión esotérica. Me encontré que hay unos 33 poemas de Darío que son abiertamente anticlericales. Al decir anticlerical, no es que él haya sido enemigo de la religión, ni que haya sido enemigo de la iglesia. Exacto. Sencillamente era, para mí, que era un enemigo acérrimo de la alta jerarquía de la iglesia católica. Crítico del manejo, de los que manejan. Del manejo. En ese momento. Incluso a un papa que era León XIII le llama santo tirano. Lo pinta como un criminal. Es terrible, que estos genios, como usted dice, a veces no da tiempo, o el sistema de educación, o cómo lo escriben en ese momento, está concebido de una manera, pero se puede hacer múltiples estudios de estas Entonces, personas. De ellos, tanto de Sandino como Darío, hay mucho que decir. Ese tema, por ejemplo, me llamó la atención, el de Darío, por el hecho de que después, por 1999, doña Violeta, con apoyo de la UNED, editó 2 obras de Rubén Darío que se llaman Obras Completas de Rubén Darío Cuentos y Obras Completas de Rubén Darío Poesía. Lo leí y no están los 32 problemas. ¿No los incluyeron? No los incluyeron, los quitaron definitivamente. ¿Y dónde se encontrarán ahora? ¿Ahí en este libro? ¿Qué dice usted? Sí, están, porque después yo conseguí otra vez el libro. Una profesora de la universidad me lo prestó, una edición de 1965. La de 45, después la fui a buscar al colegio para contactar esto que le acabo de decir, y el libro no está, se lo robaron, quién sabe quién, ¿no? Sí. Busqué en la Biblioteca Nacional una edición de 1952, ahí está también, ahí están los poemas, en esta última ahí están los poemas, entonces sencillamente lo cercenaron, como dicen, lo castraron literalmente hablando, ¿no? ¿Los quitaron? Sí. ¿Y estaban uno detrás de otro o en diferentes temarios? Están en diferentes, ¿verdad? Hay un chiquito que se llama Alpapan, que dice: no hayas al altar santo tirano, ¿no?, que profana de Dios la eterna idea. Aún dice en tus manos humea, la sangre caliente y humea, en tu cáliz, en tu estola y en tu mano. Imagínese. Que por qué le dice criminal, yo no me metí al asunto a investigarlo, no sé qué motivos tuvo Darío para tomarlo. Pero probablemente fue por la Inquisición y esas cosas, ¿no? Posiblemente por eso, pero en aquel tiempo, recuerde usted, y voy a atreverme a decir esto, casi no lo digo, pero lo voy a decir, que los romanos tuvieron una visión amplísima, ¿no?, al extremo que cuando ya no pudieron gobernar el mundo desde el punto de vista militar y político, se convirtieron en religión. Y la religión católica es el imperio romano convertido en religión actualmente. Los papas, como surgieron, ¿no? Exacto. Y todo el poder que hay detrás, ¿verdad? Exacto, todo el poder que hay detrás. Y todas las luchas internas que hay. Y todas las luchas internas. Entonces algo pasó allí que le mencionaba eso. Entonces, ¿cómo cercena esto o por qué cercena esto doña Violeta? Era la ideología del momento, ¿no? Los ministros que tuvo, y yo le digo... Es que ese es el problema de la historia, ¿verdad? Por eso hay que seguirla, y es bueno que hayan escritores como usted que pueden sacar alguna cosa que no está oficialmente hecha. Sí, no está oficialmente hecha y es necesario que se diga, porque ahí está, solamente que hay que decirla. Entonces, en ese tiempo, los ministros de doña Violeta pensaban, y le digo esto porque tuve la oportunidad de escuchar a varios ministros de esa época. En ese tiempo yo trabajaba para el MINSA, ¿no?
Y ahí con el ministro del MINSA y otros ministros escuché esto, ¿no? Que habían sido electos por la majestad divina para gobernar este país después de que se acabó el comunismo sandinista. Increíble, ¿verdad? Sí. Hay tantas cosas. Pero lo que me llama más la atención, que para cercenar estos 33 poemas de Darío, hubo un contubernio entre los que se llaman darianos, y aquí voy a mencionar el nombre también, los nombres, a mí me gusta mencionarlos para no dejar dudas. Julio Valle Castillo, que se llama Dariano, sí. Ernesto Mejía Sánchez, que se llama Dariano, y otro señor que yo no lo conozco, se llama... de apellido Lida, Raimundo Lida, no sé quién es. Ellos fueron consultados por el gobierno de entonces, la edición, seguramente, ¿no? Sí, fueron contratados por el gobierno de Doña Violeta y la edición estuvo al cuidado de ellos. Exacto. Y seguramente les dijeron, esta es la línea, esto es lo que queremos. Sí, correcto, sin duda que eso fue, ¿no? Entonces, sencillamente, siendo darianos, los quitaron. Entonces, me deja en duda su diario. Sí. Imagínense qué interesante. Todo esto nos lleva al mundo de la lectura. Si uno no entra al mundo de la lectura, no descubre todos estos detalles. Pero para que no nos perdamos un poquito de la idea, y vamos cerrando también, el libro de Sandino, la conclusión, usted lo quiere presentar como un filósofo. Por ejemplo, hay una expresión que a mí me gusta, ¿no? Dice, todo lo que hagamos en esta vida, dice, tiene repercusiones en la eternidad de nuestro espíritu. ¿Qué cosa es su filosofía? ¿Tiene alguna conclusión en el libro? ¿A qué conclusión llegó? A la conclusión que llego es que el hombre era un filósofo, como le decía, de la talla de Platón, Aristóteles y todo eso. En el librito planteo los 4 pilares de la filosofía, de toda filosofía, que las tenía. Por ejemplo, eso que le decía la ontología, ¿no? Después tiene la ociología, que son los valores, ¿no? No me vendo ni me rindo. ¿Y dónde adquiriría estos conocimientos, Sandino? ¿En México? Yo pienso que el hombre leía bastante. Decían que él pertenecía a los Rosacruces también. Que era masón, que era Rosacruz. Era la época. Casi todo el mundo pasa por esa etapa. Por esa etapa, sí, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero quienes manejan que él era esto es porque lo quieren desprestigiar. Exactamente, que era parte de lo que había en el sistema de Somoza. Sí, correcto, que en el esoterismo es una cuestión... No es gente buena. Sí, no es gente buena, que no se preocupa por el bienestar de la gente, más que a través de la brujería, qué sé yo. Hay un libro muy bonito que se llama El Iluminado, que prácticamente lo ponen como un esotérico puro, ¿no? Entonces, la ontología, la teoría de los valores, que es la axiología, la ética, la cosmovisión, tenía su propia cosmovisión de las cosas a través de su principio, ¿no? De que el éter, ¿no? Entonces su cosmovisión, la cosmogonía y finalmente la política, pues que es parte fundamental de la filosofía. Al final, lo que yo veo es lo siguiente, que el sandinismo como filosofía, no como partido, ¿no? Casi tiene más o menos 86 años después de la muerte de Sandino. Y en vez de menguarse, se consolida y se perfecciona. Hay una escuela, como también tenía aquellos filósofos griegos, que yo le llamo la escuela filosófica de la dignidad, ¿verdad? La filosofía, sandinismo. Todos los ismos son filosofía, ¿no? Platonismo. Pero está de acuerdo en que hay que estudiar más a la persona. Por supuesto. Yo solamente... Y no solamente agarrar un rasgo, como usted dice. Sí, correcto. Hay mucho que decir eso de las mujeres de Sandino, por ejemplo. Exacto, que es otra área que le digo yo que conozco. ¿Este libro a quién se lo dirige usted? ¿Quién quiere que lo lea? Quiero que lo lea la militancia sandinista, porque somos los principales interesados en manejar estos aspectos. Que conozcan este porque aspecto. nos quedamos solamente con el aspecto político, militar del hombre, ¿no? De acción, de guerra. De guerra y nada más, ¿verdad? Y de estrategia militar. Estrategia militar que derrotó a la potencia más grande del mundo, que se le apoyó a varios Pero aviones. el asunto de los valores es importantísimo. Sí, los valores es importante, tanto desde el punto de vista ético como el punto de vista de los valores propiamente, exactamente, ¿no? Ahí está el antiimperialismo, la soberanía, el centroamericanismo. Prueba de eso que no solamente se refería al hecho de ser lo político-militar, es que fue el fundador de las cooperativas, el proyecto famoso del canal lo mencionaba, el pluralismo en cuanto a la construcción de este canal, que yo pienso que cuando el canal se realice, el canal interoceánico, Sandino va a estar feliz en su tumba. A los que nos están escuchando y que son también afines a la lectura, o que nos están escuchando y no son tan aficionados a la lectura, ¿qué les diría para cerrar? Bueno, yo les diría que todos los amigos que aún no se han interesado por esto, la lectura es un mundo que amplia la mente, perfecciona la razón y fortalece el espíritu, y que por tanto cualquier cosa que tenga letras hay que leerla teniendo siempre en mente que hay que retener lo bueno.
Como usted dice, ¿verdad? Así es. Hay que ver muchas cosas, desechar lo malo y quedarse con lo bueno. Exacto. Para la formación. Muchas gracias, doctor Pedro Rivera Mendoza, que es docente también de la Universidad Central de Nicaragua, por compartir su experiencia como lector, como persona que comenzó a aprender un poquito tarde, digamos, en la edad, pero que usted me imagino que agarró como un sprint, como los corredores, para alcanzar lo que no había alcanzado en su momento, y eso le sirvió muchísimo. Así es. Muchas gracias, que le vaya bien. Gracias. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.